La herencia de $80 millones de mi esposo, incluida esta casa, me pertenecerá a mí. No tenemos hijos, así que todo me corresponde legítimamente, declaró con arrogancia mi cuñada. Me llamo Riley y soy una trabajadora de medio tiempo de 45 años. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno está en su último año de preparatoria preparándose para la universidad, y el otro está en segundo año. Mi hijo mayor se está preparando para sus exámenes de ingreso, pues sueña con convertirse en abogado. Ha sido apasionado del derecho desde niño, probablemente influenciado por mi hermano mayor, Malcolm. Malcolm es abogado y fundó su propio despacho hace años, donde ahora emplea a varios abogados. Mi hijo mayor, habiendo crecido admirando el trabajo de mi hermano, siempre ha sido un excelente estudiante. Incluso en la primaria destacaba académicamente. Cuando Malcolm se enteró del sueño de mi hijo, se emocionó y lo animó con entusiasmo. Mi hijo solía decirle, tío, me convertiré en abogado como tú, a lo que mi hermano reía y respondía, apúrate y hazlo realidad para que sigas mis pasos. Malcolm, aunque casado, nunca tuvo hijos. Nos visitaba con frecuencia y trataba a mis hijos como si fueran suyos. Su esposa, mucho más joven que él, era una mujer reservada y difícil, que nunca nos visitaba. Como resultado, casi no tuvimos interacción con ella. Como perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, Malcolm asumió un papel casi paternal cuando me casé. Poco después, él también contrajo matrimonio. Mi esposo y yo nos sentimos aliviados de que Malcolm hubiera encontrado a alguien, pero al conocer a su prometida, me sorprendió su actitud fría y distante. Considerando que estaba por casarse con mi hermano, esperaba que se viera feliz, pero en cambio, parecía malhumorada. Tratando de ser amable, les dije, hacen una gran pareja, pero más tarde, en privado, compartí mis inquietudes con mi esposo. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien con ella. Mi esposo, que estaba de acuerdo, suspiró y dijo, no parecía particularmente agradable, pero es decisión de Malcolm. A pesar de nuestras reservas, Malcolm se casó con ella. Antes de la boda, compró una hermosa casa y fuimos a visitarlo para felicitarlo. La casa era impresionante, exactamente lo que uno esperaría de un abogado exitoso. Sin embargo, su esposa no estaba por ningún lado. Bromeando, mi esposo preguntó, ¿tu esposa ya se fugó? Era un comentario en tono ligero, pero la expresión seria de Malcolm nos puso incómodos. Se va a la casa de sus padres cada vez que hay una ocasión especial, explicó Malcolm. Hoy es el cumpleaños de su madre, así que se quedará allá. Sintiendo la tensión, mi esposo cambió de tema. De la nada, Malcolm preguntó, si no puedo tener hijos propios, ¿considerarían dejarme adoptar a uno de los suyos? Al principio pensé que estaba bromeando, pero su expresión era sincera. Su inesperada pregunta me dejó sin palabras. Mi esposo, en cambio, se rió y respondió, ¿quién sabe qué nos depara el futuro? Si llega el momento, lo hablaremos. Si te caen bien nuestros hijos, puedes elegir. Lo dijo en tono ligero, pero yo no podía ignorar mi creciente preocupación, no solo por la adopción, sino también por el matrimonio de Malcolm. Aunque sabía que no era mi lugar intervenir, no podía evitar preocuparme. Con el tiempo, cada vez que visitábamos a Malcolm o él venía a nuestra casa, su esposa nunca estaba presente. Era como si se hubiera borrado completamente de nuestras vidas. Pasaron más de 10 años y casi me olvidé de su existencia. Este año, mi hijo mayor fue aceptado en la Facultad de Derecho de sus sueños. Durante nuestra celebración, Malcolm retomó el tema de la adopción. Como mencioné antes, ¿considerarían dejarme adoptar a uno de sus hijos?, preguntó. Ahora que él y su esposa no habían podido concebir, la pregunta tenía un peso distinto. La vez anterior parecía una simple inquietud, pero esta vez, Malcolm hablaba en serio. Mi esposo, aún tomándolo a la ligera, respondió, prefieres a nuestro hijo mayor ya que estudiará derecho. Mientras mi esposo lo sugería sin preocupaciones, yo dudé. Era una decisión de vida muy importante y no podía ignorar mis preocupaciones sobre la esposa de Malcolm. ¿Maltrataría a mi hijo si no era biológicamente suyo? Así que pregunté, ¿tu esposa está de acuerdo con esto? Malcolm esbozó una sonrisa tensa. No te preocupes por ella, ya lo hemos hablado. Aliviada pero aún cautelosa, decidí consultar con mis hijos antes de tomar una decisión. Ya eran lo suficientemente grandes para opinar sobre su futuro. Ese día, la conversación terminó sin una resolución. Unos días después, recibí una llamada urgente del despacho de Malcolm. Había colapsado. Corrí al hospital, donde su personal esperaba nervioso afuera de su habitación. Había sufrido un derrame cerebral en el trabajo y estaba inconsciente. Curiosamente, nadie había podido localizar a su esposa. Intenté llamar a su casa,
pero no hubo respuesta, y no tenía su número de celular. Mi esposo y mi hijo menor llegaron, igual de preocupados. Mientras revisábamos las pertenencias de Malcolm, mi segundo hijo encontró su teléfono. Lo desbloqueamos y marcamos el número de su esposa. En cuanto contestó, exclamó molesta: «Te dije que no me volvieras a llamar, te voy a demandar». Sorprendida, hablé con calma: «Soy Riley, la hermana de Malcolm. Se desmayó y está en el hospital». Su tono cambió instantáneamente. «Ay, lo siento mucho, pensé que era Malcolm. Dijiste que se desmayó». Le expliqué su condición y le di la ubicación del hospital, esperando que corriera a verlo. En cambio, respondió alegremente: «Estoy ocupada ahora, pero avísame si hay novedades», y colgó. Me quedé atónita. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Dándome cuenta de que no sería de ayuda, tomamos el control de los cuidados de Malcolm. Como mi hijo mayor ya había terminado sus exámenes y tenía tiempo libre, visitaba a su tío todos los días. Malcolm nunca recuperó la conciencia y, a pesar de su estado crítico, su esposa ni lo visitó ni llamó. Una semana después, decidí llamarla de nuevo. Contestó de inmediato, con un tono despreocupado: «¿Qué pasó? Ya se murió». Sus palabras me llenaron de furia, pero mantuve la compostura. «No, sigue vivo. ¿Por qué no lo has visitado?». Su respuesta fue fría: «No soy doctora ni hago milagros. No hay nada que pueda hacer». Furiosa, colgué. Esa conversación me hizo pensar que el deseo de Malcolm de adoptar a mi hijo había sido un intento desesperado de encontrar felicidad en un matrimonio roto. Cuando le conté a mi esposo, su respuesta fue sombría: «Si Malcolm muere, su esposa hereda todo, ya que no tienen hijos». Lamenté no haber aceptado la adopción antes, pero ya era demasiado tarde. Cuando mencioné el tema a mis hijos, mi segundo hijo me sorprendió al decir: «Yo estaría feliz de ser adoptado». A diferencia de su hermano mayor, que tenía ambiciones claras, él veía la adopción como una oportunidad para una vida más fácil. Esperaba que mi segundo hijo, quien idolatraba a su hermano mayor, también mostrara interés en ser adoptado. Sin embargo, me sorprendió al afirmar con firmeza: «No quiero ser adoptado. Como el hijo mayor, es mi responsabilidad cuidar de ti y de papá». Sus palabras me llenaron de alegría, pero en el fondo sabía que mi hijo mayor, quien soñaba con convertirse en abogado, era el más adecuado para ser adoptado por Malcolm. Desafortunadamente, como mi hermano estaba inconsciente, no podía proceder con la adopción en su nombre. No me importaba la herencia, simplemente no quería que ni un solo centavo de la fortuna de mi hermano cayera en manos de mi cuñada. Parecía estar esperando ansiosamente su fallecimiento. Pero no había nada que pudiera hacer, excepto rezar por la recuperación de mi hermano. Tristemente, eso nunca sucedió. Unos días después, Malcolm falleció. Sin otra opción, contacté a mi cuñada. «Mi hermano ha fallecido», le informé. «Tenemos que organizar el funeral». Para mi sorpresa, respondió con alegría: «Encárgate de todo tú. Solo asegúrate de que no me pongan como portadora del ataúd. No me interesan las formalidades». Antes de que pudiera decir una palabra más, colgó abruptamente. Mi esposo y yo, junto con el personal del bufete de abogados de Malcolm, organizamos el funeral. Aunque mi esposo estaba preocupado por el futuro del bufete, Malcolm ya tenía todo planeado. Aunque era el abogado representante, había confiado la administración a un colega de confianza. Como resultado, la firma continuaría operando sin problemas. El funeral fue asistido por una gran cantidad de personas, incluyendo figuras influyentes, CEOs, políticos y abogados prominentes. La cantidad de coronas de flores dejaba en claro el respeto que todos tenían por mi hermano. Mi hijo mayor ayudó con los arreglos, pero mi segundo hijo, al ver el nivel de los asistentes, suspiró con arrepentimiento. «Debí haber aceptado ser adoptado», murmuró. «Nunca imaginé lo importante que era el tío». Mi esposo y yo entendimos sus sentimientos. Como mi cuñada no asistió, yo llevé el ataúd. Sorprendentemente, nadie preguntó por ella. Me pregunté si alguien, aparte de nosotros, sabía siquiera que había estado casada con mi hermano. Malcolm y su esposa nunca tuvieron una ceremonia de boda, solo una luna de miel, por lo que muchos de nuestros familiares ni siquiera debieron haber estado al tanto de su matrimonio. Viendo cómo terminaron las cosas, no pude evitar pensar que habría sido mejor que nunca se hubieran casado. ¿De qué sirve una esposa que ni siquiera aparece en el funeral de su marido? Me arrepentí de no haber permitido que mi hermano adoptara a mi hijo cuando tuve la oportunidad. Por mi indecisión, temía que ahora toda su fortuna le perteneciera a su esposa. Al finalizar el funeral, invité a todos a la casa de Malcolm para ofrecerles una comida como agradecimiento. «Gracias a todos, gracias a su apoyo, mi hermano ahora puede descansar en paz», dije.
El ambiente estaba lleno de tristeza, hasta que una invitada inesperada apareció. Con un llamativo abrigo rosa, mi cuñada hizo su gran entrada. ¿Qué haces aquí ahora?, pregunté, incapaz de ocultar mi desprecio. Ella sonrió con superioridad y, en voz alta y triunfante, declaró: los 80 millones de dólares de la herencia de mi esposo y esta casa me pertenecen. Como no tuvimos hijos, todo es mío por derecho. Su audaz declaración fue recibida con risas inesperadas por parte del personal del bufete de Malcolm. Confundidos, todos volteamos a verlos. Furiosa, mi cuñada gritó: ¿de qué se ríen? ¡Qué groseros! Uno de los abogados sonrió con burla y respondió: todos sabíamos que ustedes estaban oficialmente divorciados. El acuerdo se finalizó el día antes de que Malcolm colapsara. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Estaban divorciados? El rostro de mi cuñada se deformó con furia al mirar a los abogados que habían revelado la verdad, apretando los dientes. Parecía a punto de explotar, hasta que otro abogado añadió más leña al fuego. Además, se te ordenó pagar pensión alimenticia. El divorcio fue causado por tu infidelidad, así que era inevitable. Su cara se tornó roja mientras gritaba: ¿a quién se supone que debo pagarle la pensión? Mi esposo está muerto. Sonrió con burla, creyendo haber encontrado un vacío legal, pero estaba tratando con profesionales. El derecho a la pensión alimenticia se hereda, respondió el abogado. Riley, como heredera legal de Malcolm, tiene derecho a recibirla de ti. Por primera vez, lo entendí, yo era la única heredera de mi hermano, sin padres y sin hijos propios. Todo ahora me pertenecía legalmente. El rostro de mi cuñada pasó de la furia al horror absoluto, pero en lugar de aceptar la derrota, gritó desesperada: ¿y la herencia? Aunque el divorcio se haya finalizado, todavía debería recibir la mitad. Un abogado respondió con calma: Malcolm ya te había dado un pago de liquidación. Tenemos el recibo en los archivos. Además, esta casa se compró antes de su matrimonio, por lo que no entra en la división de bienes. Fue gratificante verla ser derrotada por la lógica legal en cada intento. Sin embargo, aún le quedaba una última carta desesperada. ¿Y qué hay del seguro de vida?, dijo con una sonrisa burlona. Yo era la beneficiaria, ¿o no? Debía admitir su tenacidad, incluso frente a la derrota inminente, pero una vez más, el abogado le dio el golpe final. Malcolm era meticuloso, cambió al beneficiario después del divorcio. Busqué entre las pertenencias de mi hermano y encontré la póliza del seguro de vida. En cuanto mi cuñada la vio, me la arrebató de las manos y revisó frenéticamente el documento. Tan pronto como leyó el nombre, sus hombros se desplomaron en derrota. Tomé el papel de sus manos y lo vi con mis propios ojos: el beneficiario era yo. Finalmente, al darse cuenta de que lo había perdido todo, mi cuñada gritó de frustración. Solo me casé con Malcolm porque pensé que era rico, y ahora me quedo sin nada. Encima tengo que pagar pensión alimenticia. Esto es un desastre. Un abogado respondió con frialdad: Malcolm pensaba lo mismo. Se arrepintió de casarse contigo sin haber ido a terapia de pareja. Aunque mi hermano nunca me había hablado de esos sentimientos, estaba claro que había sido sincero con sus colegas. Sin nada más que hacer, mi cuñada salió furiosa de la casa. Más tarde, intentó pagar la pensión en cuotas, pero tuvo problemas porque nunca había tenido un trabajo estable. Desesperada, se inscribió en una agencia de citas para encontrar otro esposo rico. Terminó estafando a un hombre, haciéndole creer que necesitaba dinero para su futuro juntos. Sin embargo, sus mentiras la alcanzaron y fue arrestada por fraude matrimonial. Tiempo después, un abogado del bufete de Malcolm me informó: como está en prisión, es poco probable que recibas la pensión alimenticia. No me importaba el dinero, solo saber que recibió su merecido era suficiente. En cuanto a mi familia, nos mudamos a la casa de mi hermano. Después de vivir en un apartamento pequeño, mi esposo y mis hijos estaban encantados con el espacio y el lujo. Mi hijo mayor está más decidido que nunca a convertirse en abogado. Ver a los colegas de Malcolm manejar a mi cuñada solo fortaleció su determinación. Aunque nunca fue adoptado oficialmente, espero que continúe con el legado de mi hermano. Solo mi segundo hijo sigue decepcionado. La verdad, suspiró un día, me hubiera gustado ser adoptado. Así habría heredado todo. Rió, pero en su voz noté un dejo de arrepentimiento. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.